¿El versículo 35 tiene opciones? ¿Tiene opciones? No. Solamente tiene una. ¿Cuál? No hay opciones. Ahora, la pregunta que nos hacemos en esta mañana, muy diferente a las otras preguntas que nos hemos hecho, es ¿por qué el Señor solamente nos da una opción? ¿Cuál es? Perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No estará siendo el Señor muy severo? ¿No estará siendo el Señor, el Padre Celestial, no estará siendo injusto? Bueno, algunos desenfocados podrían pensar eso. ¿No será el Señor muy indiferente a mi dolor, a lo que me hicieron, a cómo me lastimaron, a cómo me hirieron, a la manera en que me partieron, todo lo que me quitaron? ¿Será que el Señor está siendo indiferente a eso? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Esa es la pregunta. ¿Será que Dios está siendo injusto? ¿Está siendo severo? ¿O está siendo indiferente a nuestro dolor, a nuestra pérdida, a nuestro corazón, a todo a lo que somos y hemos perdido? Bueno, hermanos, hace 8 días decíamos que el perdón es la base de nuestra relación con Dios. Sin perdón no tendríamos ningún tipo de relación sana con Dios. ¿Amén? ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? ¿Qué fue lo que pagó Jesucristo en la cruz? Conéctese conmigo, conéctese conmigo. ¿Qué fue lo que Jesucristo pagó en la cruz? Nuestro pecado. Ojo. Nuestro pecado. ¿Y qué es el pecado? Eso que nos separa de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Así que rápidamente, hermanos, simplemente 10,000 talentos equivalen a la astronómica suma de 60 millones de denarios. ¿Cuánto le debían a ese siervo? 100 denarios. ¿Cuánto eran 10,000 talentos? 60 millones de ¿qué? De denarios, que equivalen a 60 millones de días de trabajo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que es una cantidad prácticamente ¿qué? Impagable. Los 10,000 talentos que este siervo le debía a su rey era una cuenta ¿qué? Impagable. Ahí es donde entendemos por qué dice que eran vidas, porque la única manera de pagar esa deuda era con vidas, no con bienes. ¿Cuántas vidas tenía que vivir una persona para pagar esa deuda? 365 días por 80 años, 29,200 días por 2,055 vidas, igual 60 millones de días. Es decir, para pagar esa deuda, usted tiene que vivir 2,055 vidas. Y comenzar a trabajar desde que nace, porque la multiplicación se hace con 80 años. Así que 2,055 vidas tienes que tener para pagar la deudota. Y el Señor te dice, ¿cómo es posible que yo pagué en la cruz la deudota y tú no pagas perdona, la deudita? ¿Ya entienden? ¿Ya entienden? Yo estoy en Cristo porque Él pagó la deudota. Yo no podía pagarlo. Ahora tú me vas a mirar a la cara y me vas a decir, pastor, yo no puedo perdonar. No, tú no tienes gracia, tú no entiendes la cruz, tú no sabes lo que hizo Jesús por ti. Porque la Biblia dice que nuestro corazón es malo y perverso, que estamos separados de Él. Lo único que brota de nuestro corazón cada día es maldad, rebelión contra Dios. Todo nuestro ser, nuestra carne. Por eso tenemos que latigarla con principios y disciplinas bíblicas. Y Él pagó esa deuda. Y entonces ahora ya entienden el versículo 35, así también. ¿Qué significa así también? Así también como Cristo pagó tu deuda en la cruz y entregó su vida, su sangre, para que tú tuvieses libertad y vida eterna, así mismo el Señor nos ordena perdonar ¿a quién? A nuestros hermanos. Increíble. Qué cosa tan hermosa, hermanos. Lea conmigo, el perdón bíblico y a la luz de la cruz y el evangelio no está en el plano del merecimiento.
No, hermanos, se necesita la gracia para poder entender esto. No hay otra manera de entender esto si usted no entendió el sacrificio de Jesús en la cruz por usted, por mí. Usted no ha entendido el Evangelio. Usted tiene una religión. Pero cuando yo tengo una relación con el Señor es porque yo entendí, me vi al espejo, me vi desnudo, me vi en el infierno, me vi en oscuridad, me vi sin esperanza. Y lo único que tenía para poder tener vida eterna fue el sacrificio de Jesús. Porque teníamos una deuda impagable. Y usted y yo teníamos que pagarla. ¿Con qué? Con nuestra vida. ¿Ya entiendes por qué el rey le iba a cobrar los 10,000 talentos con la vida de él, la vida de su esposa y la vida de sus hijos? Porque es la vida lo único que teníamos que dar para ser ¿qué? Perdonados. Así que Cristo entregó su vida. Cristo son las 2055 vidas que nosotros teníamos que vivir. El perdón bíblico, la luz del Evangelio y la cruz no está en el plano del merecimiento. La Biblia no dice que hay que perdonar si el hermano se lo merece, si la esposa se lo merece, si el que me hirió se lo merece. ¿Por qué no perdonamos? Porque inmediatamente reclamamos. El ego reclama ¿qué? Justicia. Justicia. Y no hay nada más salido del infierno y del ego que alguien que pida justicia. Bueno, en algún momento estuvimos estudiando los atributos de Dios y hablábamos acerca de la justicia. Tan diferente la justicia bíblica a la justicia humana. Son dos tipos de justicias. Dios mató a su hijo en la cruz y eso fue justo. Yo le hago una pregunta. ¿Eso fue justo? Que un inocente pagara por unos viles pecadores. Yo le pregunto, ¿eso es justo humanamente hablando? ¿Que un inocente pague por un culpable? Humanamente eso no es ¿qué? Justo, pero Dios lo consideró justo. Justificaos pues por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, tenéis paz para con Dios por medio de ¿quién? Dios a través del perdón de su sangre derramada en la cruz nos hizo justos delante del Padre. Al culpable, al que se lo merecía, nos declaró ¿qué? Justo, sin haber hecho absolutamente ¿qué? Nada, no nos merecíamos. Yo le hago una pregunta, ¿usted se merecía la muerte del Hijo Santo de Dios? ¿Usted se lo merecía? Si usted me dice que usted se merecía un 0,00001%, usted no ha entendido la Biblia, no ha entendido el Evangelio, no ha entendido la salvación, no ha entendido la gracia. Es por esa razón que yo le sirvo, es por esa razón que yo le adoro, es por esa la única motivación que hay en mi corazón para entregarle mi vida, para dejar todo lo que este mundo ofrece como basura y entregarle mi servicio, mi vida entera a un Dios que fue capaz de matar a su hijo para darme libertad. ¿Usted cree que yo voy a poner eso en un segundo plano y poner el trabajo, el dinero, la vida mundana, la vida allá afuera como primer lugar? Yo no sé usted, hermano, pero yo no sería capaz de hacer eso. Porque no me lo merecía. Más bien, ¿qué sí me merecía? ¿Qué sí nos merecíamos? ¿Qué sí nos merecíamos? ¿Sabe qué se merecía usted y qué me merecía yo? Romanos capítulo 8, condenación eterna. Pagar el precio de nuestro pecado. Eso es lo justo.
Algunos se enredan diciendo que Dios salva a uno y a otros no, y que entonces Dios es injusto. Perdón, lo justo es que usted y yo paguemos la deuda de nuestro pecado. ¿Me está entendiendo? Por favor, entiéndame, conéctese. Es justo que pagásemos. Y ahora vamos a revisar y terminar con una serie de pasajes que nos enseñan y nos muestran a la luz de la Biblia que era justo que usted y yo pagáramos en el infierno a latigazo venteado, así como Jesús pagó con cada latigazo por nuestro pecado. Él sufrió la cruz que usted y yo debíamos, ¿qué? Sufrir. Entonces, lo justo es eso, hermanos. Lo injusto es que un inocente pague por un culpable. Pero en la mente de Dios, en el corazón de Dios, es un inocente pagando por los culpables. No me digas que el perdón tiene que ver con el merecimiento. Nadie. No. Si usted tiene problemas con el perdón, el problema lo tienes tú en tu corazón. Ok, ya lo he repetido varias veces, en algunos casos el perdón es un proceso. Dependiendo de la herida, no es lo mismo que te rajen el estómago a que te cortes con un cuchillo en la cocina. ¿Son heridas qué? Diferentes. ¿Procesos de recuperación qué? Diferentes. Así que tú puedes estar en un proceso de perdón. Yo duré casi 10 años en un proceso de perdón. Porque la herida era grandísima. Aquí lo que estamos diciendo es aquella persona que dice: no voy a perdonar y no me voy a mover ni un pie para perdonar. Esa persona no entiende lo que Jesús hizo en la cruz por él. Esa persona no tiene el evangelio en su corazón, lo tiene en su mente, lo tiene recolectado y guardado durante años de asistir a una iglesia. Pero esa persona no entiende. Por eso me fascina la idea de la iglesia. Por eso me fascina 1 Corintios 12 cuando el Señor habla de la doctrina de la iglesia. Por eso me fascina Juan cuando dice: en esto conoceré en que son mis discípulos, en que se améis los unos a los otros. Y no hay otro contexto donde nos amemos sino en la iglesia. Me encanta el contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el contexto de la iglesia es donde nos lastiman, es donde nos hieren, es donde vienen las personas y sacan. El perdón es una evaluación de tu corazón. Y Dios permite que te lastimen, Dios permite que te hieran, inclusive el hermano o la persona que menos esperabas. Y la pregunta es, a ver, ¿dónde está el evangelio? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está lo que dices creer y ser? ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Dónde está? Muéstrame el evangelio. No hay otro lugar. No lo hay. Por eso Dios permite que nos lastimen la mejilla, que nos hieran allá afuera, que hablen mal y nos ponemos a llorar. Señor, qué injusticia. Por favor, Señor, aplástalos. Señor, derríbalos, cállalos. Totalmente antibíblica y antievangelio esa oración. Señor, confunde a mis enemigos porque tu palabra dice que confunde. Sí, pero el Antiguo Testamento, la luz del Nuevo Testamento dice: el que te hiera una mejilla, ¿qué? Ponle la otra. Ora por tus enemigos para que Dios los bendiga. Oh, por Dios. Que Dios bendiga al que me maltrata, al que me hiera, al que me lastima. ¿Y sabe por qué Dios nos dice eso? Porque Él lo hizo en la cruz por ti, porque usted y yo éramos ¿qué?
enemigos. Y Él dio el paso para perdonarnos aún siendo sus enemigos. ¿Cuántas veces puso la mejilla Cristo? Una vez me encontré a un hermano de la fe en uno de los colegios donde trabajé, un hermano muy comprometido, pero totalmente infantil en el conocimiento de la palabra, porque solamente a él le he escuchado esta frase: yo pongo una mejilla, pongo dos, pero no pongo más. ¿Por qué? Porque solamente tengo dos. Así que la tercera, wow. Yo le hago una pregunta a usted, hermano, hermana. ¿Cuántas veces le has lastimado la mejilla a Cristo? ¿Cuántas veces tu pecado ha golpeado las mejillas de nuestro Señor Jesucristo? Tu pecado y mi pecado. ¿Y sabe qué hace Jesús cuando se le terminan las dos mejillas? ¿Sabe qué hace? Vuelve a colocar la otra. Así que, hermanos amados, el perdón bíblico no está en el plano del merecimiento. Ahora, ¿por qué? Porque no nos merecíamos el perdón de Cristo por nuestro pecado. No lo merecíamos. Tu función es perdonar, aunque el otro ni siquiera tenga el más mínimo arrepentimiento en su corazón. Porque yo no sé de dónde sacamos que la Biblia nos enseña, bueno, la Biblia no enseña eso, que entonces yo perdono cuando el otro se humilla, cuando el otro se arrastra, cuando el otro viene arrepentido. Entonces ahora sí veo que tú estás arrepentido de lo que hiciste, entonces ahora te perdono. Eso es fruto de un egocentrismo de la carne a un nivel, porque nuestra única función es ¿qué? Perdonar. Usted es Dios, tú te colocas en el lugar de juez para determinar si el otro se arrepintió o no, se lo merece o no. Perdóneme, deme un argumento bíblico de eso que acabé de decir. ¿Sabe qué va a pasar? Vea, ni ChatGPT te lo va a dar. Ni ChatGPT te lo va a dar. Porque el Evangelio dice todo lo contrario. Somos nosotros los responsables ¿de qué? De sanar nuestro corazón, de perdonar. Es mi relación con Dios. No tiene que ver con el otro. No tiene que ver con que el otro se arrepienta o no, le duela o no. Es que se merece el perdón si el otro viene y le duele y llora y berrea y suelta moco. Solo allí, cuando le salga moco, es que yo me doy cuenta que esa persona merece mi perdón. Esposos, esposas, si usted es de los que necesita moco, pues dígaselo. Al menos lo finge. Vaya a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 11. Ocho al 11. Qué hermoso, este pasaje está antes de el pasaje que leímos para terminar el servicio de hace 8 días, que es Adán y Cristo, ¿no? Y estudiábamos a través de la lectura de la palabra que así como por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo y explicábamos todo el tema de la genética, en YouTube está.
Asimismo, de la misma manera, un solo hombre, siendo obediente, pagó y nosotros fuimos declarados, ¿qué? Inocentes. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué? Todos esos elementos son hermosos. Entonces, este pasaje está antes de haber leído semejante porción tan hermosa de la comparación que hace el Espíritu Santo entre Adán y Cristo. Lea conmigo el versículo 8 en su mente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, por favor no pierda de vista lo que está diciendo ese versículo, siendo aún ¿qué? Merecedores. Bueno, no sé, si a usted le dice merecedor, usted compró esa Biblia en Temo. Pero todas las Biblias y en el griego dicen pecadores. Aún a pesar de ser pecadores, Cristo murió por ti. ¡Wow! ¿Sabe qué significa eso? Que usted no se lo merecía, que Dios pasó por alto nuestro pecado para poder perdonarnos en Cristo. Mas Dios muestra su amor, o sea, de tal manera te amó Dios, que ¿qué? Que aún siendo pecadores, recuerde la frase, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos y por eso somos pecadores? ¿Cuál es? Eso ya lo hemos estudiado. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Ya de esto no se habla en las iglesias porque no es popular. Ya no se habla de la ira de Dios contra lo que dice en el capítulo 3, contra toda impiedad del ser humano. Ya no se habla de la ira porque eso espanta a los nuevos cristianos, a la ola de cristianos culturales que no quieren escuchar ni de pecado, ni de perdón, ni de disciplinas, ni de hábitos. Qué tremendo, hermanos amados. Miren, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Así que sí, hermanos, Dios es amor en Cristo. Dios es todo amor, amén. Pero Dios también es justicia. Y no le tiembla un músculo para enviar a alguien al infierno. ¿Por qué es injusto? No, porque es justo. Si Él es un Dios justo, usted y yo deberíamos irnos al infierno. Ya lo hemos estudiado. Llevamos 2 sermones estudiando lo que sale de nuestro corazón. Amén. Versículo 10. Porque si siendo que, oh my God. Si siendo que, ¿qué era usted? Un enemigo. Fuimos reconciliados, palabra clave, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Significa perdón. Cuando 2 personas se reconcilian es porque ha habido un proceso ¿de qué? De perdón. Cuando yo entro en paz con una deuda es porque ha habido ¿qué? Perdón. Él perdonó. Nosotros somos ese de los 10,000 talentos porque teníamos una deuda ¿qué? Impagable. Éramos enemigos de Dios y Él nos ha reconciliado solamente ¿por quién? Porque pagó la ¿qué? La deudota. Entonces ahora somos ministros de reconciliación, es decir, que nuestras relaciones tienen que estar todo el tiempo en una vía de reconciliación. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo estás con tus padres? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás con las personas que hacen parte de tus contextos? ¿Cómo estás con el enemigo? ¿Cómo espera que Dios trates tú a los enemigos? ¿Cómo esperas? De la misma manera en que Él nos trató porque éramos ¿qué? Enemigos. No pierda de vista lo que usted fue.
Nunca olvide de dónde Dios te sacó. Que era la gran demanda que Dios le hacía al pueblo de Israel. No olvides. ¿Por qué creen que los judíos sagradamente cumplían con el rito de la Pascua? Era un mandamiento. ¿Por qué? Porque para Dios era supremamente importante, vital, que ellos cada año recordaran de dónde Dios los sacó. ¿De dónde los sacó? ¿Qué era la Pascua? La recordación de haber sido ¿qué? Esclavos. Por eso ellos comían hierbas amargas en la cena, en la Pascua. No solamente era vino y pan, habían hierbas amargas. Y ellos tomaban hierbas amargas para mostrarle a la psiquis y al corazón lo que ellos habían padecido, la amargura de haber estado esclavos ¿en dónde? En Egipto. Por esa razón, ahora nosotros tenemos la cena del Señor. Hoy tenemos cena. ¿Sabe por qué? Para recordar que éramos enemigos y que ahora estamos reconciliados. Para recordar nuestra deudota. ¿Sabe qué es la cena? La cena es que tú debías 10,000 talentos, algo que nunca ibas a poder pagar. Pero gracias a su sangre y gracias a su cuerpo destrozado en la cruz, ahora somos libres de esa deuda. Somos perdonados, somos amados, ya no somos enemigos, hemos sido reconciliados. Y si fuésemos pentecostales diríamos, ¿quiénes dicen amén? ¿Ves? Ahí salieron los pentecostales. Sí. Entonces, hemos sido reconciliados. Yo no sé si a usted le conmueve, pero a mí esto me conmueve. Y me conmueve mucho, porque sin Cristo no hubiese tenido esperanza de vida eterna. Así que hermanos, ahora, mira la deudita. Así ve Dios nuestras relaciones, como deuditas, 100 denarios, 100 denarios. Mire que dice que siervo y siervo, no rey. El rey perdonó, pero luego se encontró con un ¿qué? Con un siervo. Está hablando de nuestros pares, del prójimo, del hermano. Y solamente nos debemos 100 denarios. ¿Tú no me vas a perdonar mis 100 denarios, hermano? ¿Tú no me vas a perdonar? Ah, que usted es el pastor. Sí, pero solamente te debo 100 denarios. La Biblia dice que no te voy a deber más. Ningún hombre en esta tierra va a deber más de 100 denarios. Así que para Dios no hay tragedias ni dramas de que mi herida es más grande que la tuya. No. En un proceso de sanidad y restauración sí, pero no en la mente de Dios. En la mente de Dios solamente existe ¿qué? Una herida, una ruptura que se tiene que ¿qué? Reconciliar, se tiene que coser, ya, tiene que restaurar. ¿Estás en estos momentos en un proceso de restauración? ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos, esto es lo que nos está faltando en las iglesias. ¿Usted sabe el índice de divorcios, cómo ha crecido en las iglesias cristianas? ¿Sabe por qué? Por no entender esto. Un matrimonio bíblico y exitoso es solamente el producto de dos buenos perdonadores. Eso es un matrimonio feliz. Ya. Dígame, ¿qué le va a hacer su esposo que usted no pueda perdonar? ¿Qué? Ahí ya empezaron. No, esto, wow. Ahí salió lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu esposa que tú no digas, no le puedo perdonar? Hermanos, son 100 denarios. Ya. ¿Cuánto debías tú?
10,000. Ok, entonces no tenemos salida. Hay que perdonar. Vaya a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos del 10 al 12. Mateo 6, 10 al 12. La famosísima oración del Padre Nuestro. Versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aparece el versículo 12. Perdónanos nuestras deudas u ofensas, como también, o sea que es una relación recíproca. Es decir, usted no me puede decir a mí que usted no perdona, pero al mismo tiempo usted haber aceptado la gracia y el perdón de Cristo. Eso no tiene sentido. ¿Eso tiene sentido? Lea el versículo 12. Eso no tiene sentido. El versículo 12, el Señor Jesús nos está enseñando eso. Una cosa es que yo estoy en mi proceso de perdón, y recuerde que ese proceso de perdón tiene que ver es con la herida, ¿no? Porque es que hay algunos que se cortan en la cocina y entonces viven un proceso de perdón de 1 año. Y se cortaron el dedito en la cocina. No, esto es muy duro. Perdonar es muy duro, y pasan 3 meses, mire Dios, mire, pastor, mire lo que me hizo. ¿No se ve ridículo eso? Al Señor no le puedes engañar, Él conoce la herida. Más bien, tu ego, tu carne, tu inmadurez en Cristo hace que esa herida del dedito sea una ¿qué? Una raja en la barriga. Y entonces andan con esa herida así. Ay, mira lo que me hicieron. Mira, es que no puede ser. Mira, no puedo ni caminar. Hermano, perdóneme, pero hay cristianos así. No en la Ibre. Aquí no. En otras iglesias. Aquí no hay hermanos así. Increíble. Pero mire lo que dice el versículo 12, y perdónanos nuestras ofensas, Señor. Es decir, que usted no puede venir al Señor a pedirle perdón si en su corazón no hay gracia para perdonar a otros. Eso es lo que dice el versículo 12. Ahora, si usted me quiere poner en competencia con ChatGPT, hágale. A ver si ese ChatGPT le interpreta el versículo 12 de otra manera. Más bien tu manera. No, pero es claro, perdona nuestras deudas como también nosotros que perdonamos a nuestros deudores. Es decir, es una coherencia tremenda. ¿Por qué? Porque no nos merecíamos el perdón de Cristo, así que el perdón no tiene que ver con el merecimiento. Es un mandamiento de gracia. Repita conmigo, mandamiento de gracia. Porque hay mandamientos de ley y hay mandamientos de ¿qué? De gracia. Los que se paran acá en la ley son los legalistas. Y entonces dice, acá también la ley en el Nuevo Testamento tiene que ser mandamiento. No, espérate un momentico. Hay mandamientos de ley y hay mandamientos de ¿qué? De gracia. ¿En qué dispensación estamos? En la gracia. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos cobija a los cristianos? Los mandamientos de gracia. Entonces, hay algunas sectas o algunas iglesias peligrosas que enseñan que porque hay gracia ahora, entonces ya no hay ¿qué? Mandamientos. Entonces, el perdón es un mandamiento ¿de qué? De gracia. El diezmo no es un mandamiento de ley, el diezmo es un mandamiento de gracia. Y aquí lo estudiamos, ¿recuerden? Ya no es ley, ya no es lo tengo que hacer porque ay. No, ahora es
Señor, pagaste por mí, ahora yo te devuelvo. Pero sale ¿de dónde? De mi corazón. Una persona que no diezma tiene un problema en su corazón con el Señor. Hay un problema de obediencia. Pero es un mandamiento ¿de qué? De gracia. Muestra tu relación con el Señor. Muestra quién es tu Señor realmente. No es un mandamiento de ley. ¿Me está entendiendo? Coloqué ese ejemplo porque es el más, ¿cómo se dice? Visual para poder entender mandamientos de gracia y mandamientos ¿de qué? De ley. Entonces, no es, vaya, perdone. ¡Ay! ¿Por qué tengo? No, un mandamiento de gracia es, perdone. Ok, Señor, tú entregaste todo por mí. Me cuesta. Yo te quiero honrar. ¿Logró ver la diferencia o no? ¿Logró ver la diferencia? Mandamiento de ley, el diezmo, da el diezmo, ¿qué? No, pues entonces un carro te va a aplastar. Ay, sí, entonces sí. Por eso es que en esas iglesias enseñan eso, para que la gente dé. No, un mandamiento de gracia es, díganos, ay Señor, pues yo te quiero honrar. Y nace ¿de dónde? Tu corazón, no porque alguien te manipule, porque la Biblia dice que cada uno de manera voluntaria, sin presión externa, dé. ¿Me está entendiendo? Es allí donde está la verdadera ¿qué? Honra. No es una honra externa, no es una obediencia externa. ¿Cómo era la ley antes? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice el Evangelio? Que la ley era externa. Ahora la ley, ¿a dónde está escrita? ¿En dónde? Nuestro corazón. Así que el perdón, ¿ya entendieron? ¿Qué es el perdón? ¿Un mandamiento de qué? De gracia. Tú lo diste en la cruz y pagaste por mí. Ok, Señor, yo te quiero honrar. Y voy a renunciar a mi carne, a mi ego, a mi herida, a mi dolor. Voy a ser manso y humilde, porque no hay otra manera para perdonar sino ser ¿qué? Manso y humilde. O sea, como Cristo. Vaya por favor a Efesios capítulo 4, versículo 32. Quise traer solamente 345 versículos para terminar. Efesios 4, versículo 32. Oh, qué hermoso, qué hermoso. Antes, sean ¿qué? Benignos. La mejor traducción que yo he encontrado de la palabra benignidad, ¿sabe cuál es? Amables. Sean amables. ¿Quiénes? Los unos con los otros, misericordiosos, o sea, compasivos, y luego, ¿qué sigue diciendo? Perdonando unos a otros como Dios también, ¿qué? ¿Cómo qué? No es lo mismo. Pablo está dando un mandamiento nuevo. Pablo está hablando algo nuevo, un nuevo evangelio. No, Pablo está repitiendo lo que Jesús dijo en Mateo 6. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué tengo que ser amable? ¿Por qué tengo que ser misericordioso? ¿Por qué tengo que perdonar? Ah, porque Cristo también te perdonó. Ah, ok. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Así que el perdón no tiene que ver con que el otro también, entonces ahora ya el otro me va a amar, me va a tratar bien, ¿no? Eso no va a pasar. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, porque habéis muerto y vuestra vida... ¿Están conmigo o estoy leyendo el que no es? Ah, ¿ves que es el 13?
Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es cuando yo he sido perdonado de la deuda. Porque si solamente estudiamos el deber o el mandamiento de gracia del perdón, usted no le va a encontrar sentido, porque tengo que perdonar. Pero cuando usted entiende que usted no se merecía el perdón de Cristo, que he sido perdonado, libre, limpio, salvo de la ira de Dios, entonces ya el perdonar es solamente ser coherente con la gracia que yo he recibido. Mateo 5. Devuélvase a Mateo. Mateo capítulo 5, 23 al 24. Mateo 5, 23 al 24. Leámoslo desde el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya no. Aquí ya. ¿Cómo? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo, sino que alguien tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos y si lograste entender el mensaje del Señor a tu corazón en esta mañana, en este día, entonces creo yo que tendrás muchas cosas que decirle al Señor en tu oración en este momento. Y seguramente te darás cuenta que el perdón es ese tag, es esa máquina que revela lo que hay en nuestro corazón. Que nos hieran, que nos lastimen, que alguien cometa una injusticia o algo que yo considero como injusto, simplemente es la manera en que Dios te queda mirando a ver si pones la otra mejilla, si oras por el que te hirió, porque es la única manera en que Dios entiende que hay evangelio en ti, el fruto de la gracia en ti. Así que yo te invito para que vengas al Señor en esta hora y una vez más le pidas perdón coherente. El perdón coherente es aquel perdón que yo recibo porque yo también perdono al que me ha ofendido. Porque de la manera en que ofendemos a Dios cada día, cada momento, y la sangre de Jesucristo nos perdona, porque primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Asimismo, de manera coherente, el Señor escanea nuestras relaciones, nuestro corazón,
¿Estás en enemistad con alguien? ¿Cómo está tu corazón? ¿En qué edad espiritual te encuentras? Porque pueda que tu edad biológica sea la de un adulto, pero tu edad espiritual, ¿cómo está? Creo que este hábito nos revela la edad espiritual en la que nos encontramos. Porque la Biblia en 1 Corintios capítulo 13 dice, no puede hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Que debiendo comer vianda, tengo que volverles a dar leche. Porque no sois capaces de comer alimento sólido. ¿Cuál es tu edad espiritual en tu relación con el Señor? Bueno, el perdón, ese hábito es el tag que revela en qué condición está nuestro corazón. ¿Hay algo que tengas que decirle al Señor en esta hora? No te quedes callado, Dios conoce nuestro corazón, porque aún el silencio también habla. Yo te invito para que ores al Señor, traigas a tu mente esos 10,000 talentos que debías, llenes tu corazón de gratitud porque Él ha pagado esa deuda, te ha perdonado esa deuda, una deuda que nunca ibas a poder pagar. Ahora, ¿cómo estás con los 100 denarios que te deben? Aquí estamos, Señor, una vez más, trayendo a nuestra memoria lo que te costó nuestra salvación y nuestro perdón. Traemos a nuestra memoria la injusticia que fue derramada en la cruz, pero que en la mente de nuestro buen Padre Celestial se estaba pagando un precio justo para liberar nuestra alma de las manos de la oscuridad y de Satanás. Eso es lo que celebramos en diciembre, que el Verbo se hizo carne, que ese Verbo nació. Cuando ese Verbo nació, nació la luz que nos iba a liberar de la oscuridad del infierno, donde teníamos que ir a pagar nuestra deuda con una condenación eterna. Pero Dios en ese día se acordó de nuestra deuda y vino a pagarla. Eso es lo que celebramos los cristianos. No las luces, no la comida, no la familia, no los regalos. Celebramos a Cristo porque nació la luz y el ser humano tuvo esperanza. Allí donde estás, yo te invito para que le pidas perdón al Señor, porque en 1 Corintios dice que nadie puede tomar la cena si primero no se ha examinado. Así que yo te invito para que tú hagas un escáner y examines cada parte de tu alma, de tu corazón, de tu vida, y le digas al Señor: Señor, perdóname. Yo te invito para que pienses en la corona de espinas que fue colocada en su cabeza
simbolizando el perdón a nuestros malos pensamientos, a nuestra mente rebelde a los principios de Dios, a esta mente negativa que siempre está pensando en el castigo, en el peor escenario. Señor, perdónanos. Y no pidas perdón de manera general. Dile al Señor qué ha pasado por tu mente. Pídele perdón al Señor de manera específica. Si has tenido pensamientos de lujuria, si has codiciado en tu mente la mujer de otro, el hombre de otro, los bienes de otro, si ha pasado por tu mente dañar, herir, castigar, ser juez de otro. Bueno, el Señor Jesús pagó por ese pecado, porque fue clavada en su cabeza una corona de espinas.